digamos, los gobiernos, por presión de los militares, los gobiernos europeos, el gobierno norteamericano, que empezaron a gastar, digamos, sumas enormes de dinero en tratar de incentivar a la gente a que realmente llegaran a tener intercambiabilidad. Desgraciadamente empezamos hablando de armas en este tema, pero después es un tema que, digamos, con mucha habilidad los norteamericanos después llevaron todo lo que aprendieron fabricando armas al resto de la industria, ¿no? Digamos, tiene, el tema de intercambiabilidad tiene esas dos facetas, ¿no? Una es la de la fabricación, la otra es la del tema de los repuestos. Si yo no tengo intercambiabilidad, las cosas se ponen definitivamente complicadas. Bueno, fue bastante difícil llegar al tema de la intercambiabilidad. Esos son esos típicos temas que, como hoy ya tenemos digamos, sistemas de producción bastante avanzados, se dan por sentados, pero tampoco hay que exagerar con esto, y entonces van a ver que, digamos, al lugar donde vayan a trabajar, se van a encontrar que hay que hacer un esfuerzo importante uno hoy en día en metrología para garantizar la intercambiabilidad. No es que surge automáticamente. Es más fácil de realizar que en otras épocas, que, que todavía es un tema que hay que prestarle mucha atención. Bueno, yo lo que quiero con esto, Ben, es hacerles un poquito de introducción histórica para que se entienda la diferencia entre los distintos modelos de producción, ¿no? ¿Cómo trabajaba yo en el siglo XVIII? Ustedes tenían el sistema este de maestro-aprendiz, de operarios muy, muy calificados, que básicamente lo que hacían es fabricar las piezas a mano, digamos, con una lima. Entonces yo, como les decía, voy a estar fabricando pares, en este caso, ¿no es cierto?, que es un ejemplito, ¿no? Rueda-buje, donde lo que yo estoy haciendo es generarme ese vínculo, digamos, esa relación funcional entre un buje y una rueda, y los estoy haciendo uno por uno, y no tengo en absoluto intercambiabilidad. Ahí no hay separación entre lo que es fabricación y línea de montaje, porque, digamos, en la misma mesa donde yo estoy trabajando para hacer la pieza, estoy montando, la estoy montando. ¿Qué quiero decir con mercados reducidos? Imagínense lo que pasaba en el siglo XVIII. La gente no tenía un reloj, no tenía una bicicleta, no tenía un lavarropa, no tenía nada, no teníamos, no tenía bienes, no había bienes de consumo. Para que ustedes se den cuenta el impacto que tuvo, digamos, este tema de poner a punto sistemas de producción en masa donde yo puedo reducir de manera impresionante los costos. Porque todo era carísimo. Aún a principios del siglo XX, un auto, hasta antes de que apareciera Ford, un auto era un producto de lujo, era como tener hoy en día un jet en el garaje de tu casa. Era carísimo porque este método de trabajo, donde uno tiene una cantidad limitada de mano de obra muy calificada, eh, es tremendamente lento. De hecho, ¿dónde lo puede encontrar uno hoy en día? Esto es una cosa loca del marketing, ¿no? Uno quiere encontrar este método de fabricación, pongan ustedes, googleen o busquen un video en YouTube, pongan escopeta de lujo, por ejemplo. Entonces se van a encontrar con que hay fabricantes europeos que fabrican armas a mano, aunque es terriblemente ineficiente. El marketing dice, hagamos esto, porque es una cosa absolutamente exclusiva, ¿no? Son armas carísimas que apuntan a un mercado muy chiquitito. Entonces este tema de mercado reducido no tiene nada de zaraza. Acá, con este sistema de fabricación, uno realmente producía costos muy altos para un mercado muy, muy chiquitito. Perdón, Bueno, ¿qué empieza a pasar entonces en el siglo XIX? Empezamos a producir en masa series grandes de piezas y entonces, Dios santo. Entonces uno lo que encuentra es que puede empezar a usar mano de obra un poco menos calificada. Esto es una cosa que puse este año, porque esta frase, empleo de mano de obra semicalificada, es casi una verdad de medias. ¿Sabes? Con las siguientes transparencias nos vamos a dar cuenta, porque en realidad
cuando uno opera máquinas herramientas, sobre todo las máquinas herramientas que existían a principios del siglo XIX, era gente calificada. No era más un operario que trabajaba con una lima. A ver, el operario que trabajaba acá arriba con una lima, que es una herramienta manual, necesitaba una habilidad manual impresionante. La gente que trabajaba acá en las máquinas herramientas, que son las máquinas con las que uno fabrica otras máquinas, estas vamos a hablar más adelante, pero digamos, la gente que operaba estas máquinas necesitaba una calificación importante. Pasa que, por ejemplo, ahora vamos a ver transparencia siguiente, en el caso de Ford, y esto ya lo deben haber hablado ustedes, ¿no? Otra materia, el montaje, el tipo empleaba mano de obra sin calificación. Precisamente como tenía tanta cantidad de gente, digamos, afuera de la fábrica, eh, dispuesta a trabajar por $1 diario, entonces lo que hizo fue dividir al máximo las tareas, con lo cual cada tarea era absolutamente sencilla, la podía hacer prácticamente cualquiera. Entonces, pero ese es el montaje, ¿cierto? Pero digamos, baja, digamos, uno tiene una disponibilidad de obra, de mano de obra mucho más grande. Mecaniza, o sea que empieza a usar máquinas, no herramientas manuales para fabricar. Aparece este tema, luego vamos a ir viendo que son estas máscaras de positodificación. Esto es importante porque si, es increíble, ¿no? Parece un detalle, pero si uno no tiene esto, estas máquinas herramientas no las puede usar para fabricar en serie. De hecho, estas máquinas, las máquinas herramientas tradicionales, yo las puedo usar un taller de reparación y mantenimiento, donde no tengo mucha productividad, porque cada vez que yo voy a montar una pieza arriba de la máquina, para que caiga en el mismo lugar y yo no cometa un error al mecanizar, me tengo que tomar un montón de tiempo para hacer el reglaje de la máquina. Entonces, lo que se dieron cuenta enseguida, la gente que empezó a querer fabricar en masa, es que necesito dispositivos auxiliares para poder montar las piezas en las máquinas herramientas. Este es otro tema que llevó un montón de tiempo, el tema de las máscaras y los dispositivos. Y más, digamos, acorde con la clase de hoy, y de ahí vamos llegando, el tema de los dispositivos de medición y de control. Y acá es donde aparece la metrología. Pero imagínense que ustedes, cuando estaban acá, prácticamente no tenían instrumentos para medir, y no tenían referencias. Yo para calibrarme un instrumento de medida tengo que tener alguna referencia, que vendrían a ser hoy los, los bloques patrón. En esa época no los tenían. Entonces, es como que todo esto se estaba desarrollando a la vez, la metrología, las máquinas, los dispositivos de medición. Entonces, al principio costó un montón llegar a la intercambiabilidad. Entonces, acá lo que les vuelvo a aclarar, todo esto para llegar a fabricar piezas intercambiables. Repito por enésima vez, las piezas las tengo que poder ensamblar eligiéndolas aleatoriamente de un lote de piezas. Y no se requiere retoque. Esto lo enfatizo porque, digamos, es fácil caer en una intercambiabilidad mentida, ¿no? Y tenemos que trabajar de acuerdo con un sistema de tolerancia. Yo, variación en las medidas voy a tener sí o sí. El tema es cuánto admito. Entonces tengo que tener un sistema de tolerancia que además está normalizado o estandarizado, porque no podemos tener a gente en distintas plantas o en distintas industrias trabajando con sistemas de tolerancia diferentes. Tema de la clase que viene. Bueno, una vez que yo tengo todo esto que hablé acá, puedo empezar a hacer esto. Fíjense esta foto es antiquísima. Esta es la primera línea de montaje que armaron en Ford. Acá podemos ver que la mano de obra era de baja capacitación. Este parece que recién se bajó del barco, se dejó el gorro que trajo de Rusia. Pero bueno, esta es una línea de montaje. Ven que, digamos, muy, muy antigua, ¿no? Hoy en día uno tendría acá robots, en vez de personas. Pero ven que yo tengo un montón de piecitas ahí abajo, y arriba voy moviendo, esto es el magneto de un Forte, una pieza que usaban para el arranque. Arriba cada operario va montando una partecita. Ahora, cuando cada una de estas personas va levantando piezas de acá para ponerlas en el componente que están ensamblando, las elige aleatoriamente. Imagínense el desastre que pasaría si cada vez que el operario va a querer montar una pieza, empieza a fallar el montaje, o sea, esta no entró, esta quedó bailando, esta no entró, esta quedó bailando, y te voy tirando cosas al piso hasta que consigo invocar algo.
Entonces queda claro que es absolutamente imprescindible trabajar con intercambiabilidad. Ahí es entonces que yo puedo separar el proceso de fabricación del proceso de montaje. La mayoría de las veces cuando se muestran las cosas de Ford se habla de esta parte que es el montaje, ¿no? Pero yo antes tengo todo el proceso de fabricación con intercambiabilidad de cada una de estas cosas. ¿Eh? Y ahí es súper, súper importante la metrología, es como que está en la base de esto. Yo no hago un uso súper eficiente y extensivo de las herramientas de la metrología, no llego a la intercambiabilidad, no puedo fabricar en masa, ¿se entiende? ¿Eh? Entonces, una vez que yo consigo fabricar grandes series de piezas, como estoy haciéndolo en gran cantidad, me baja el costo unitario y ahí sí, cada ciudadano puede tener un Forte en vez de que el auto fuese un artículo de lujo que tenían solamente unos cuantos millonarios. Esto es fundamental, el tema de la metrología y la intercambiabilidad. A esto no se llegó fácil, para que les puse acá una fecha para que se den una idea. Em, Empezaron a principios del siglo XIX y hubo un personaje, un ingeniero que se llamaba Hall, que recién en 1824, en un arsenal nacional, o sea, era un lugar financiado por el gobierno norteamericano, llegó con un esfuerzo tremendo a conseguir intercambiabilidad. Un hombre que se llamaba Hall. Pero de cualquier manera, eso después tardó muchísimo en extenderse al resto de la industria, porque era muy difícil con las herramientas que él tenía, con las herramientas de metrología y las máquinas herramientas que tenía, era muy difícil lograr intercambiabilidad, y de hecho era una cosa un poco insólita, es que era era más barato trabajar eh, sin intercambiabilidad que con la intercambiabilidad del pobre Hall, porque digamos, les resultaba muy complejo. ¿Eh? Entonces, el sistema todavía le faltaba desarrollo. Se tardó muchísimos años en extenderse al resto de la industria. El ejemplo que van a encontrar por ahí buscando, que será, digamos, como el primer ejemplo de una fábrica donde se consigue producir piezas con máquinas, o sea, mecanizar la producción, ya no tengo intervención manual en la fabricación de la pieza, y entonces yo tengo distintas máquinas que hacen distintas piecitas, y después las junto, tomándolas al azar, o sea que tengo intercambiabilidad y hago un componente. El primer ejemplo es un ejemplo, digamos, del que se enorgullecen los ingleses, y, y esto lo pongo a propósito, después van a ver por qué. Era una piecita muy sencilla. Entonces, esto es básicamente una tapa y adentro tengo una polea, ¿no? Es una pasteta esto, ¿no? La uso para maniobrar las velas en los barcos de vela. Todavía en algunos veleros deben tener alguna cosa parecida. Eh, ven que es un alfajorcito. Tengo dos tapas y adentro tengo una polea y la cuerda pasa por la polea. Esto es para permitir mover cuerdas girando la polea. Una pasteta. El problema con el que se encontraron los ingleses es que querían armar una flota importante, entonces necesitaban para semejante lío de cuerdas 1000 pastecas por barco. Entonces, el número que necesitaban por año era de 100.000. Entonces, es una de las primeras veces que les empieza a parecer una desesperación a esta gente porque se daban cuenta que no llegaban ni de casualidad. O sea, con todos los artesanos que pudiesen juntar para hacer esas piecitas sencillas a mano, no llegaban ni de casualidad a fabricar ese número. Entonces, aparecen estos dos personajes, si los googlean van a ver, son dos personajes de la historia de la tecnología mecánica. Este hombre Brunel era un ingeniero brillante, pero además el tipo era un vendedor, en esa época los ingenieros que participaban en proyectos importantes eran casi tan ingenieros como empresarios, ¿no? Porque tenían que conseguir financiamiento. Entonces, este Brunel era un personaje. Y hizo trenes, túneles, pero también se metió en este tema de las máquinas y de la fabricación en serie de piezas. Y el que era un genio en la construcción de máquinas era este hombre. En esa época no teníamos industria electrónica ni había internet, entonces la gente más inteligente estaba en estas cosas, eran tipos realmente brillantes. La cuestión es que consiguieron fabricar una serie de máquinas eh, con las cuales podían fabricar estas cosas en serie, y zafaron. Este era un problema fundamental.
Yo no sé si se percibe la importancia histórica o social o política, como le quieran llamar, que tiene esto, ¿no? Como los ingleses consiguieron armar esta flota, porque tenían esta fabriquita, lo pudieron parar a Napoleón y quedaron dueños del mar desde la batalla de Trafalgar. O sea que estos tipos construyeron un imperio que duró hasta la Segunda Guerra Mundial a raíz de este tipo de tecnologías que manejaban. No son cosas menores. A pesar de que, digamos, estamos empezando con un ejemplito de una pastequita, dominar estas tecnologías era fundamental. ¿Eh? Ahora, acá hay una cuestión, que después vamos a ver un poquito más en números, ¿no? Pero vos decís, pero ¿y cómo acá llegaron tan fácil a la intercambiabilidad? Pero fíjate lo que está pasando. Están mecanizando madera, que es mucho más fácil de fabricar, y además las tolerancias que yo tengo son muy holgadas. ¿Por qué tengo que hacer una poleita? Entonces yo tiro el ejército ahí, que caiga, queda medio flojito, más apretadito, ¿eh? Se quedan más apretados los muchachos, hacen más ejercicio, ¿eh? Y la polea lo mismo, entra medio holgada, no pasa nada. Entonces, eh, si bien el proceso de fabricación no era la maravilla de la sofisticación, la tolerancia es tan holgada que no voy a tener problemas en lograr la intercambiabilidad. El problema es cuando uno quería empezar a fabricar cosas como esta. ¿Eh? Esta era la obsesión que tenían en el siglo XIX. Fíjense, un arma, perdón, ¿no? Porque es un arma, pero es la realidad. ¿Eh? A veces uno escucha a los europeos y pretenden dar una imagen como lavada del proceso de desarrollo y no. Los historiadores norteamericanos ahora tienen son más honestos, entonces esto queda absolutamente claro que empezó por acá, siempre tuvo una influencia fundamental el tema de la fabricación de armas, lamentablemente es así. Después toda esta tecnología se pasó a otras industrias, pero empezaron por acá. ¿Eh? Entonces fíjense ustedes que esto es un mecanismo más complejo, donde yo tengo un montón de piecitas que ahora son metálicas. Y además, como esto no se tiene que desgastar, yo a esto lo tenía que templar, probablemente con lo cual me queda una superficie muy dura, que resultaba difícil de mecanizar. ¿Eh? Entonces, no tenía buenas herramientas para mecanizar, no tenía todavía buenas herramientas para medir. Entonces, llegar a fabricar esto con intercambiabilidad fue un dolor de cabeza tremendo. ¿Eh? Entonces, para que ustedes se den una idea, los norteamericanos se quedaron preocupados con este tema de la fabricación de armas en masa desde su independencia, que fue algo así como en 1760, ¿no? Empezaron a hacer mucho énfasis hacia financiar proyectos de investigación en este tema a principios del siglo XIX. Y recién 20 años después, este tipo Hall llegó a tener intercambiabilidad. ¿Eh? Fíjense lo que tuvo que hacer. El tipo pasó de tolerancias de 2 décimas a 20 micrones, hasta 2 centésimas, con lo cual tuvo que trabajar muchísimo en las máquinas, ¿eh? Hacer máquinas más rígidas, de mejor calidad, con mejores herramientas, y usaba 69 calibres. ¿A qué le llamaba calibres esta gente? Usaban como piecitas de referencia, ¿eh? De material endurecido, entonces cuando el operario iba fabricando la pieza iba chequeando las dimensiones de cada pieza contra ese patrón, ese calibre. ¿Eh? Después vamos a ver hoy que se empezó a transformar en otros sistemas de calibre, ¿no? Pero en esa época eran así, eran sencillamente como especies de formas similares contra las cuales uno comparaba. Y Hall estuvo tranquilo. ¿Eh? Vamos a ver después que hubo otra gente que usaba mucha más cantidad de calibres, ¿eh? Estaban tratando desesperadamente de llegar a la intercambiabilidad. Bueno, este hombre Hall era considerado, para ustedes se den idea, era considerado un friki, un nerd, ¿eh? Porque era un rarito que quería imponer esa cosa rara de la intercambiabilidad y un proceso de fabricación terriblemente complejo. La gente hacía las cosas medio a los hachazos, pero haciendo las cosas a los hachazos no llegas ni de casualidad a la intercambiabilidad. ¿Eh? Para llegar a la intercambiabilidad hay que ser prácticamente obsesivo con el tema de la metrología. Las tolerancias son muy chiquititas. ¿Eh? Bueno, y vamos a llegar, y ya voy a terminar con la revisión histórica, pero quiero ver que ustedes vean lo que se tardó, ¿no? El esfuerzo que costó. Esta es la primera fábrica de Ford, ¿no? Piquet, en el año 1906. Perdón. ¿Eh?
Em, ¿Qué notan ahí? A ver, el hombre de las tolerancias, ¿qué ve en esa foto? Yo no sé, no puedo determinar bien. Ah, pero ve autos. Espera, vamos a empezar por el principio. No, por lo menos yo no veía autos. No. Veía Claro, son como autos. ruedas, pero... Claro, porque eran un poco diferentes. Fíjese usted que el caucho era blanco en esa época. Ya empezamos mal. ¿Eh? Pero son autitos, mirá, ves que tenés una, dos ruedas delanteras, las otras dos ruedas delanteras, y acá se alcanza a claro, ver ahí sí. claro, sí, sí. Es raro, no se parecen a autos de hoy en día. La columna de dirección y el volante, ¿ves? La columna de dirección y el volante. La columna de dirección y el volante. ¿Eh? ¿El motor está atrás o no está? No, no, acá. Motor delantero siempre fue mejor. Ah, sí, no lo veía. Bueno, fíjense una cosa que pasa acá. Este es Piquet, ¿no? Este es un museo ahora en Detroit, hoy en día. Estamos recién en 1906. Entonces, ¿qué le pasó acá a este buen hombre? Yo quiero fabricar una cantidad importante de vehículos, ¿no? Entonces, fíjense que esta es una línea, no es una línea, es un montaje estático esto. Yo tengo los coches paraditos ahí, entonces acá tengo apilados un montón de componentes, voy a venir con los componentes y los voy a montar en cada auto. ¿Eh? Vuelvo a repetir el tema de la intercambiabilidad. Vos fíjate que te vienen cosas fabricadas en el resto de la fábrica, vos las tenés que tirar ahí y no podés retocar nada. Todo tiene que quedar andando, ¿eh? Y satisfacer los requisitos de calidad, o sea, no andando de cualquier manera, ¿se entiende? Esto es importante, ¿eh? Porque si no hacemos a la... Ustedes son muy jovencitos, pero los primeros años que nos empezaron a llegar cosas berretas chinas, ¿eh? Ahora los chinos fabrican de toda clase de calidad, pero las primeras cosas berretas chinas eran una cosa terrorífica. Tenían una intercambiabilidad mentira, no andaban a veces. ¿Eh? Bueno, vos para hacer los vehículos que hacía este Ford eran unas cosas confiables que no se rompían, andaban, y digamos, eran confiables. Entonces, em, eh, me distrae, por favor. Em, para eso necesitamos garantizar confiabilidad, intercambiabilidad verdadera, ¿no es cierto? O sea, tomamos al azar de acá, que nos viene, digamos, al azar porque me viene por una cinta transportadora el material para montar acá. Acá yo quería hacer un comentario, que probablemente ya lo habrán en alguna otra materia. Cuando hablan de Ford, todo el mundo hace hincapié en el famoso tema de la línea móvil, la línea de montaje móvil. ¿Estamos? Ahora, ¿dónde está el mérito verdadero de esta gente? Y no fue solo de Ford, fue un montón de gente. El mérito está mucho más en la gente que diseñó las máquinas, los utileros, que en la gente que trabajaba en metrología, porque en los tipos que llegaron a tener intercambiabilidad, ¿se entiende? El tema de la línea móvil es una consecuencia lógica, porque mirá lo que le pasaba a estos tipos. ¿Sí? Suponete que vos quisieras fabricar 10 veces esta cantidad de autos, que de hecho es lo que terminó haciendo Ford. No podés trabajar así, porque vos estás poniendo la rueda y al lado te está viniendo el tipo que quiere poner el guardabarro y atrás te viene el tipo que quiere poner el capó. Entonces el que está poniendo la rueda se levanta y el que está poniendo el guardabarro le mete un guardabarrazo en el mate y lo desmaya. ¿Te dan cuenta? Esto tiene, por más que yo trate de hacer un ballet organizado de gente acá, no voy a poder con cierto nivel de productividad. ¿Estamos? Entonces necesariamente se tuvieron que pasar a esto que es la línea móvil. Entonces vos ibas moviendo el auto, acá hay como una especie de cinta transportadora, ¿eh? Que cadena, en realidad más sencilla, donde se iba moviendo y iba tirando el auto. Acá se ve que es un auto, ¿no? ¿Ven las rueditas? Guardabarro, radiador, volante. ¿Eh? Acá se nota más porque ya tiene la capota puesta. ¿Se entiende ahí? Claro, sí, cualquier otra cosa distinta a lo que vimos antes. Eran muy distintos los coches. Bueno, ahora yo voy a ir moviendo, lo necesito sí o sí para poder montar más rápido y tener los niveles de producción a los que quisieron llegar. Pero yo quiero insistir en una cosa, ¿dónde está el verdadero mérito de esta cuestión? Cuando uno mira cómo empezó a trabajar Ford, era una cosa impresionante, eran para lo que era el estándar del resto digamos, de la industria y de otros países, imagínense que nosotros estábamos correteando vaca por el campo, el sector del partido, estamos hablando acá de 1913. Nosotros fabricábamos un clavo en esa época. ¿Eh? Y estos tipos estaban trabajando con unos niveles de precisión impresionantes, con unos laboratorios de metrología impresionantes, con las mejores máquinas y herramientas, con la gente más capaz para hacer esto. ¿Eh? Pero vos lo que tenés que tener sí o sí es intercambiabilidad ahí, y la intercambiabilidad está apoyada en un uso extensivo de la metrología. ¿Estamos? O
tema de la metrología es como una ciencia base que está ahí, que es súper, súper importante. Como dice alguno, lo que no podemos medir, no lo podemos fabricar. Y les puse a los industriales, ven, que les va a gustar eso. Fíjense, para que vean que no es mentira, la evolución de los precios del auto. 1908 estamos más acá, cuando recién salían de Piquet, instalaron otra fábrica. Esto de ser Highland Park, que era una fábrica grande ya. No, perdón, esto debe ser Piquet. Fíjense el precio, ven que empieza en 1908 con $850, este era un montón de plata, era lo que ganaba un campesino en un año, más o más. $850 por unidad, y termina en 1916, 8 años después en 360. Obvio que no había inflación en Estados Unidos, nosotros esto nos resulta casi irrisorio, no se entiende acá en Argentina, ¿no? Pero ven la reducción de precios, y miren el aumento de calidad, son acumulados, guarda, ¿no? Pero el aumento del volumen de producción, ¿no? Iba aumentando de 10.000 acá, de acá a acá aumentó el doble la producción. Acá es cuando se deben haber cambiado. Ah, esto es Highland Park, claro. Por acá se deben haber cambiado de fábrica. Ven que hace unos saltos la producción. Probablemente acá, ¿no es cierto? En 1912. Pero ven el aumento de producción. Acá en el 15 fabricaron algo así como 200.000 autos en el año 1915. O sea, ese es el volumen de producción que uno tiene en una fábrica moderna de autos, para que se den una idea. Toyota, acá en Argentina, es probablemente la empresa más exitosa en este momento, fabrica algo así como 100.000 kilos, y la está exportando a todos lados. Un volumen de producción monstruoso. Entonces, este hombre, por eso pasó a ser un mito. Esto fue un éxito rotundo, pero esta anécdota que se cuenta de la línea, ¿no? Porque la línea móvil es como un detalle final. De hecho, cuando uno mira, esto no lo digo yo, lo dicen los chicos, los historiadores, ¿no es cierto? Ahora, historia de tecnología es una disciplina académica en Estados Unidos. Entonces hay un montón de data de esto, ¿no? Esta probablemente fue la primera línea, que ya tiene el concepto de línea móvil, porque ven que yo voy pasando una pieza base, digamos, la voy pasando y cada uno le va poniendo una partecita. ¿Qué es la idea de la línea móvil? Está moviendo la pieza, se está moviendo la pieza y los tipos están quietos. Y lo mismo pasa acá. ¿Estamos? En realidad, el concepto ese de línea móvil, dice mucha gente, ya estaba en la cabeza de un montón de gente en Ford, que aparte había tenido experiencias en otras industrias, ya estaba esa idea, y después en la línea, este montaje final, lo único que hicieron fue como madurar esa idea y no les quedó otra, básicamente. Bueno, los números son impactantes, ¿no? Cuando se llega a tener éxito con esto. Insólitamente, esto tardó muchísimo en extenderse a otras ramas de la industria. Es impresionante, lo cual limita muchísimo la productividad. Y a mí me pasó, cuando tenía la edad de ustedes, haber ido a visitar alguna fábrica importante acá en Argentina, donde un ingeniero digamos, así, con un aspecto culposo, con vergüenza, dijo: todavía no tenemos intercambiabilidad. Yo dije: estamos al horno. Y estamos hablando de hace, bueno, no me quiero acordar. Bueno, y vamos un poquito más al tema de lo que es entonces metrología dimensional. ¿Me quieren hacer alguna pregunta de lo anterior? ¿Me quedó alguien acá? Sí. ¿Cómo están, chicos? ¿Están despiertos? ¿Están Sí, bien? sí. Vamos. Está excelente. Acá estamos. Ven señales de vida cada tanto. Perfecto. No son 5, son como 60. Entonces me empieza a preocupar. Bueno, estas son las cosas que ya deben haber visto muchas, digamos, gran parte de estos conceptos en física experimental se llama, ¿no? La materia de Uribarri. Sí. Sí, es esa. Bueno, ¿qué hago en medición, en metrología? Hago mediciones que en definitiva es obtener un valor numérico de una magnitud, y lo que uno está haciendo es comparar, y esto me interesa recalcar porque ahora vamos a ver una cuestión súper importante en tecnología mecánica,
comparar con una referencia, eso es importante la idea. Necesito una referencia. En lo que hace a lo que veníamos hablando, lo que es producción en serie o producción en masa, lo que yo necesito hacer es verificar que los componentes satisfagan las tolerancias, tanto dimensionales como geométricas. Importante. Acá estaríamos repitiendo el concepto de tolerancia, que me parece que ya quedó. Yo voy a tener, para todas las piezas, yo no voy a, digamos, ¿cómo voy a cuando trabajo con un mínimo de seriedad? No tengo una medida nominal y nada más, sino que lo que me va a venir como dato en los planos es un intervalo de medidas, y yo lo que tengo que chequear es que la dimensión de la pieza esté dentro de esa desviación emitida, ¿estamos? Porque no puedo tener piezas idénticas. Esto que vamos a hablar acá sería un poquito digamos, el contenido de la primera práctica, que digamos, lo vamos a tener que reducir a hacer problemas, pero bueno,